¿Qué estamos estudiando los días? ¿Qué día estamos hoy? Los días miércoles. Mateo, ¿hasta dónde llegamos? ¿Hasta qué llegamos? Hasta el capítulo 2. Sí, tocamos un poquito del 2. Vamos a pasar al 3. ¿Qué se recuerda de lo que estudiamos del capítulo 2? ¿Cómo? La cantidad de libras que creemos que puede haber sido lo más lógico de todos los presentes que recibió el Señor. Amén. ¿Qué más se recuerda? Herodes quería matar al niño Jesús. Pregunto, ¿quería matar al niño Dios? Porque a Dios no se puede matar, ¿verdad? Correcto. Excelente. Fue al niño Jesús que lo quería matar. Hoy vamos a ver un poquito. Bueno, Herodes era tan malo, pero tenía sus cosas buenas. Reinó como 30 años. Y a él le decían el rey de los judíos. Y le decían el rey de los judíos porque los romanos así lo habían puesto. Lo pusieron como rey de los judíos, Roma, que es diferente cuando el Señor pone. La diferencia era que él lo había puesto Roma y a Jesús lo puso el Padre, ¿verdad? Entonces, a él no lo querían habían unos judíos que no lo querían, la mayor parte no lo querían por malo, pero él había hecho arreglos en la ciudad, en Jerusalén, había arreglado también el templo que estaba deteriorado, o sea, había hecho cosas como para ganarse el favor de la gente, como quienes hacen esas cosas, que arreglan un parque, que arreglan una calle. Él lo hacía muy bien eso. Excelente. Que Herodes quería matar al niño porque él siempre había estado con miedo, porque él sabía que a él lo había impuesto Roma como rey de los judíos, pero él sabía que iban a ser Jesús, que iban a ser el Cristo, el Mesías. Entonces él, cuando oyó eso, se asustó y por eso quería matarlo, como bien dice la hermana. ¿Qué más nos recordamos? El regreso a Nazaret. Él regresó. ¿A dónde llegó? ¿Para dónde supuestamente iba? Sí, fue a Egipto, pero cuando venía de regreso, y dice, cuando oyó que reinaba, ¿quién era el que reinaba? No. Arquelao, correcto, Arquelao. Cuando yo reinaba Arquelao y Arquelao también era malo, entonces se fue para allá, pero realmente lo que se estaba cumpliendo era una profecía ya anteriormente. ¿Qué más se recuerda? José fue obediente, amén. José fue obediente. Eso es una característica muy, muy, muy sobresaliente. Oiga, un matrimonio obediente es un hogar bendecido. Un matrimonio obediente es un hogar bendecido. ¿María era obediente? Claro. María le dijo al Señor, aquí está la sierva del Señor, haga conmigo lo que quiera. Y José también fue obediente. En los sueños el Señor se le reveló y le dijo, mira, esto, y él siempre obedeció, incluso de noche se levantó. Entonces, la esposa obediente y el esposo obediente es un lugar donde la presencia de Dios se manifiesta. La esposa obediente y el esposo obediente es un lugar donde la presencia del Señor se manifiesta. ¿Cómo tenemos que ser? Obedientes, gloria a Dios. ¿Qué más se recuerda? Una cosa más para pasar ya al video del capítulo 3. Una última cosa. La que dijimos era la última, pastor. Me va a decir. ¿Qué más nos recordamos? ¿Qué más de lo que hablamos? ¿Aló? Esa era la última, vaya. Pues veamos el video. Vamos a orar. Recuerde que la palabra la podemos oír, la podemos leer,
De hecho dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, el oír por la palabra de Dios, dice. Así que vamos a oírla y vamos a ver. Eso, recuerde, es una idea. No es que filmaron cuando iba pasando eso, no. En esa época, hace 2000 años, no había cine, ni televisión. Si aquí estamos algunos que nos acordamos cuando vino la televisión primero, ¿verdad? Que el Canal 6 comenzó a transmitir, y los televisores en blanco y negro, y íbamos a ver donde los vecinos. ¿Te acuerdas cuando íbamos a ver donde don, ¿cómo se llamaba? Donde don Quintanilla, ¿verdad? Que nos daba permiso de ver de afuera, y viendo nosotros Popeye en inglés, imagínense. Y solo los muñequitos que pasaban, todos eran en inglés, pero ahí estábamos nosotros viendo. Ahora, en esa época, mucho menos que iba a haber, ¿verdad? O sea, ese es para que nos quede una idea más clara de cómo pudo haber sucedido. Así que vamos a orar para escuchar la palabra y ver el video. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos delante de usted en esta noche, Señor, agradecidos por su amor, gracia, bondad, misericordia, compasión, perdón hacia nosotros. Le pedimos, Dios, que bendiga su palabra, Señor, que sea su Espíritu el que nos revele, Señor, como se lo reveló a los escritores, que nos revele qué tiene para nosotros en esta época, papito. Se lo pedimos en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Llegamos hasta el versículo 12, hijo, porfa. En aquellos días, Juan el Bautista aparece predicando en el desierto de Judea. ¡Arrepentíos! Porque el reino de los cielos está cerca. Este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto. Preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero en su cintura. Su comida eran langostas y miel silvestre. Acudía entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán. Confesando sus pecados, eran bautizados por él en el río Jordán. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos a donde estaba bautizando, les dijo: ¡Oh, raza de víboras! ¿Quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Producid frutos dignos de arrepentimiento. No creáis que basta decir en vuestro interior: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede hacer surgir de estas piedras hijos a Abraham. El hacha está puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no produce buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para conversión. Pero detrás de mí vendrá aquel que es más poderoso que yo, cuyas sandalias no soy digno de llevar. Él os bautizará en el Espíritu Santo y con fuego. Llevará un bieldo en su mano y se encargará de limpiar su era. Reunirá el trigo en el granero y la paja quemará con inconsumible fuego. Gracias, Padre. Damos por su palabra. Le pedimos, Dios, que su presencia sea la que reine y gobierne a través de su Espíritu Santo, papito, en esta hora. Ponemos delante de usted nuestras necesidades, nuestros deseos, sueños, anhelos, problemas, limitaciones, Dios. Nos ponemos delante de usted, Señor. Ponemos delante de usted las necesidades de nuestras familias, las necesidades de nuestra ciudad, las necesidades de nuestro país, Padre. Las ponemos delante de usted y le suplicamos, Dios, que usted hable a nuestros corazones, Dios, que usted extienda su mano poderosa para sanar, para bendecir,
para proveer, Señor. No porque lo merezcamos, papito lindo, sino porque usted es bueno, porque grande es su misericordia, Señor. Porque su misericordia se renueva con nosotros día con día, dice la palabra, Señor. Gracias, Señor. Gracias, papito lindo. Con la autoridad que usted nos da, atamos y reprendemos toda acechanza del enemigo. Declaramos, Dios, que usted es el que reina y gobierna en este lugar, el cual se ocupa, Señor, y se utiliza, Padre, para impartir conocimiento humano, pero sobre todo, Señor, para predicar sabiduría suya, Dios, de lo alto, para que nuestras vidas puedan ser agradables delante de usted, Señor. Ayúdenos, papito lindo, a caminar de acuerdo a usted. Perdónenos nuestras limitaciones. Yo me pongo delante de usted, suplico el perdón y le suplico, papito lindo, que me use para traer de su palabra, de usted, Señor, el mensaje para mis hermanas y para mis hermanos. Papito lindo, haga su obra. Declaramos que bendición de los cielos cae para cada uno de nosotros. Gracias, mi Dios, le damos a esta hora. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Habían pasado 400 años. 400 años que Dios prácticamente no le hablaba al pueblo judío. Que estaba, por decir así, si lo queremos ver humanamente, molesto o enojado. O así como dicen los niños y algunos adultos, ¿verdad? Ya no te hablo. Hay gente que dice, no, si yo a él no le hablo, yo a ella no le hablo. Y a veces todavía se da así en las casas de los vecinos, ¿verdad? Donde la esposa y el esposo se pelean y no se hablan. ¿Ya ha oído usted eso? Que los vecinos solo dicen, ya no te hablo. Y la otra le dice, yo tampoco. Y ahí están platicando y peleando los dos vecinos, ¿verdad? Pero Dios se había puesto 400 años. Mire qué triste es. Dios se había venido manifestando con mucha frecuencia. Incluso habían momentos en que había más de un profeta. Y cuando el profeta hablaba, se paraba y decía, Jehová de los ejércitos dice esto. Y comenzaba a decir, toda la profecía que Dios estaba mandando. Por eso eran profetas, porque daba la profecía de parte de Dios. Pero de repente pasaron 400 años, generación tras generación, y no vieron, no escucharon palabra de Dios. De repente sale un peludo en el río hablando. Pregunto, ¿era fácil creerle o era difícil creerle que él era? Era difícil creerle. Habían surgido otros montones hablando, diciendo cosas en esa época. Era difícil creerle. Ahora pregunto, ¿en estos tiempos es difícil creer la palabra de Dios? No pensemos solo nosotros los que estamos acá, sino de manera general. ¿Le es difícil a la gente creer la palabra de Dios? Sí. Si no todos estuviéramos en las iglesias, todos los domingos estarían solas las calles. Porque todos estaríamos en la iglesia, y las iglesias serían del porte de los estadios. Aquí lo tendríamos como el de las Delicias, ¿verdad? Y toda la gente concentrada, pero la gente pasa ocupada en diferentes cosas. ¿Por qué está más afanado o estamos más afanados en cosas personales, cosas humanas? En la época de Jesús pasaba aún mucho más. Y había pasado una situación en la que tenemos que tener cuidado. Había pasado una situación que como no había palabra de Dios, entonces la gente comenzó a inventar y comenzó a crear su religiosidad. Aún los sacerdotes judíos, los fariseos, los saduceos, llegaron a crear el Mishnah, se llamaba, que eran las reglas que ellos habían puesto. Y por eso le decían a Jesús, tú no cumples la tradición de los ancianos. ¿Por qué? Porque como ya no era lo que Dios había hablado, sino que la tradición de los ancianos, lo que ellos respetaban, tenemos que tener cuidado. Porque cuando usted y yo hacemos las cosas por tradición, por costumbre o religiosidad, realmente nos estamos apartando de Dios, no nos estamos acercando a Dios.
La religiosidad aparta a la gente de Dios, no la acerca. Por eso cuando a uno le dicen, ¿usted es religioso? Yo cuando lo ponen legalmente me dicen, ¿usted es religioso? Sí, le digo, si lo vemos legalmente, sí. Pero realmente no es que seamos religiosos, porque la religión, lo hemos dicho otras veces, es lo que los hombres, que es lo que pasaba en la época de Jesús, habían puesto tratando de llegar a Dios y agradar a Dios, pero lo estaban haciendo como a ellos les parecía bien, no como a Dios le parecía bien. Por eso Jesús vino y dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Por qué? Porque ellos estaban tratando de llegar a Dios por las reglas que ellos habían puesto, que era su religiosidad. ¿Y por qué habían creado su propia religiosidad? Porque no tenían comunicación con Dios. Cuando nos apartamos de Dios, nos apartamos del camino que lleva al Señor y nos distanciamos realmente del Señor. Usted y yo no tenemos que venir a la iglesia por religiosidad o por costumbre. Usted y yo tenemos que venir al Señor por lo mismo que el Señor vino a la tierra. ¿Por qué vino el Señor a la tierra? Por amor. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios envió a su Hijo a la tierra por amor. ¿Por qué debemos de buscar usted y yo a Dios? Por amor. Por amor. Cuando las cosas se hacen por amor, se siente menos carga. Cuando usted trabaja por sus hijos, lo hace con menos carga porque lo hace por... Sí, no importa, dice, no importa, si me toca trabajar, yo lo hago. Hace poco vino una señora a buscar trabajo y me dijo, yo estoy dispuesto a hacer lo que me pongan a hacer, porque tengo hijos que alimentarme. Estoy dispuesto a hacer lo que me pongan a hacer. Por los hijos lo hacemos por Dios también tenemos que hacerlo, por amor, porque Él lo ha hecho por amor con nosotros. Amén. Ahora, la religiosidad en ese momento surgió porque se había perdido la comunicación con Dios. Y esa es una de las cosas que vamos a ver y vamos a estudiar aquí, lo que esa religiosidad había dado. Y tenemos que tener cuidado. La mayor parte de nosotros venimos de la iglesia tradicional y hacíamos muchas cosas por religiosidad. Cuando salíamos de la casa, ¿qué hacíamos? Espero que hacíamos. A mí me da risa todavía cuando van a jugar unos muchachos allá en la cancha, allá, el hermano Carlos Ernesto, que cuando el hermano Carlos Ernesto pita para comenzar, o cuando van a hacer los cambios, pasan tocando el suelo para persinarse. Esa es religiosidad. Esa es religiosidad. Ahora, lo hacen con un deseo, con una necesidad de buscar la protección de Dios. Pero Dios no se manifiesta por esas cosas. Fíjense que pasa también así con el torneo, que de repente vienen con un gran escapulario. Escapulario, ¿verdad, hermano? Con un gran escapulario. ¿Y sabe por qué vienen con el escapulario? Porque creen que el escapulario les protege de lo que pueden recibir aquí. La gente se pone el escapulario por eso, porque cree que eso es protección. ¿Y sabe qué origen tienen los escapularios? Un pedazo de tela de la sotana, o como queramos decirlo, de la túnica de algún sacerdote. Eso es en su origen, eso es. Entonces, estamos creyendo en que la ropa de aquel, así como era con Pablo, me va a proteger. Eso se llama religiosidad. Fetichismo, si usted lo quiere, pues confiar en que las cosas nos pueden cuidar o proteger. No, el que nos cuida se llama Jesús de Nazaret. Y eso es cuando usted y yo establecemos la relación, no religión, que es diferente. Amén. Hay cristianos que todavía tienen la Biblia abierta en el Salmo 91 ahí en su casa. Uno llega de visita y ahí está el Salmo 91, bien amarilla esa página, las otras paginitas bien blanquitas, ¿verdad? Pastor, pero es que aquí dice, ¿cómo dice el Salmo 91? El que habita al abrigo del... Y yo ahí lo tengo abierto. No, hermano. Este es un libro. El poder no lo tiene el libro, el poder lo tiene la palabra de Dios. Y eso es lo que debe habitar en nuestros corazones. Si no caemos en... Exactamente. La vez pasada vinieron los hermanos, los gringuitos,
comenzaron a hablar de la cruz. Y se fijan que las camisas que ellos traen, que nos heredan siempre, por cierto, después nos las dejan para escuela bíblica, ¿verdad? Traen una cruz. A mí me hizo sentido lo que ellos dijeron. Pero yo les digo, mire, la cruz es señal de dolor, es señal de castigo, es señal de sacrificio, ¿sí? Pero nosotros sabemos que no es la cruz estaba para los malvados. Entonces nosotros no adoramos la cruz, aquí vemos la cruz y no la adoramos. Dice ellos, nosotros sí, sirve para identificar, aunque no adoramos la cruz, dice, pero sirve para identificar que somos cristianos. ¿Y por qué? Es que para nosotros, dice, el crucifijo es señal de catolicismo. ¿Por qué? Porque en el crucifijo el Cristo está, en la cruz vacía ya no, dicen. Dije yo, suena bonito eso. Ya voy a andar yo como que soy el hermano Toby, ¿verdad? Con la cruz colgada aquí también. No, me hizo sentido, fíjese. La cruz sin el Cristo, digamos, aunque no es el Cristo, ¿verdad? Pero sin el Cristo. Ahí hecho. Ahora, pero podemos tener el peligro de caer en religiosidad, que de repente agarramos y ya no nos persinamos, pero ¿ha visto cristianos que hacen eso? Ajá. Entonces, podemos caer en religiosidad. Tenemos que tener cuidado. La religiosidad nos aparta. En esa época estaba pasando eso. La religiosidad los había apartado del Señor. La religiosidad los había apartado del Señor. Y vamos a ver lo que sucedió. En aquellos días, versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando, ¿dónde dice? En el desierto de Judea, hermano. En el desierto. Pregunto, ¿a dónde quisiera ir usted? ¿A un lugar bonito, bien verdecito o al desierto? Al desierto, hermano. En el desierto aparece y allá afuera y quiere que vayamos. Simbología. El mundo estaba en el desierto. El mundo estaba separado de la bendición de Dios. Y allí venía el Señor mandaba a Juan el Bautista cumpliendo una profecía del Antiguo Testamento. Aunque usted y yo estemos en necesidad y estemos en desierto, no creamos que Dios se ha olvidado de nosotros. Si nosotros nos separamos, Él se separa. Pero si usted y yo lo buscamos, Juan el Bautista lo buscaba. Juan el Bautista fue concebido en Elizabeth porque era parte del plan de Dios. Cuando ya está dentro del plan de Dios, el Señor se acerca donde yo estemos. Vamos a pasar desiertos, hermano. Usted me pregunta, pastor, ¿usted ha pasado desiertos? Varios, unos más grandes que otros. Y cuando le digo grandes, son grandes. Algunos de años. ¿Hemos dejado de predicar? No. Siempre hemos predicado. Yo he predicado enfermo, así, agarrado del púlpito, por miedo a caerme. Pero he predicado. Desiertos. He predicado con mis hijos enfermos, he predicado. Con mi mamá enferma. Yo he predicado. ¿Hemos predicado en medio de los problemas? Sí. ¿Por qué? Porque los desiertos tienen orillas. ¿Qué significa que tienen orillas? Vamos a llegar al final del desierto. Vamos a llegar al final del desierto. Juan el Bautista viene y comienza a predicar a la orilla del desierto. ¿Sabe qué significa? Que al pueblo israelita ya le había pasado la época de la escasez de la palabra de Dios. Comenzaba a venir. Ahora, los que salían unos por religiosidad y otros por otra cosa. Cuando usted y yo venimos, tenemos que salir por obediencia, en lo que hablábamos al principio, y por amor al Señor. Amén. Él salió y predicó. Juan el Bautista venía y decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es tremendo. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer, y es lo que el Señor llamaba en ese momento, decía: arrepentíos. Había un grupo ahí que decía: no, si nosotros somos buena gente, ¿por qué me dice que se arrepienta? ¿Por qué cree que les decía el Señor que se arrepentían?
Se lo acabo de explicar hace 2 minutos. ¿Por qué cree que el Señor mandaba a través de Juan el Bautista que le dijera que se arrepintieran? Por la religiosidad. Excelente. Muy bien, chicos. 10. Por la religiosidad. Dice, dejen la religiosidad y establezcan una relación conmigo. Eso es lo que el Señor manda hacer. Dice, arrepentíos. Ya lo he explicado otras veces. Arrepentirse significa como cuando usted dice, voy a ir para allá y de repente me arrepiento y no, mejor no voy. Cambia el rumbo. Eso es arrepentirse. Entonces dice, arrepentíos. Cambie. Arrepentirse, hay que establecer diferencia. Una cosa es remordimiento. Me siento mal porque la regué, la pequé. Pero vuelvo a estar en la misma situación y vuelvo a hacer lo mismo. Eso es remordimiento, no es arrepentimiento. Hay muchos cristianos con remordimiento. Siguen haciendo el mismo pecado, siguen haciendo el mismo pecado, siguen haciendo el mismo pecado y saben que está mal. Eso es remordimiento. Ay, que yo me siento mal cada vez que lo hago, pero ¿y cómo voy a hacer? Pues, si la carne... O si yo sigo con la religiosidad y todavía tengo allí pegados en la pared los cuadros. O tengo detrás de la puerta ilústrenme, vamos a ver. ¿Qué dijiste? Los ajos, la sábila, la ruda. ¿Cómo? Las palmas que compran. Y yo le enseñé que no son palmas, sino que ramas, lo que dice la Biblia, ¿verdad? ¿Se recuerda cuando lo vimos? ¿Qué otras cosas? ¿Perdón? La herradura del caballo. Aquí encontramos una cuando estábamos construyendo el país y salió una herradura de caballo. Me gustó, ¿sí? Qué bonita la herradura, dije yo. Pero la agarré y la fui a botar porque dije, no, vea. ¿Qué más? La cola de conejo. No, es la pata del conejo. O la pata o la cola. Yo les he contado que yo le arranqué la pata del conejo, la pata de la suerte al conejo de la suerte, ¿verdad? No les he contado esa. ¿Cómo no? Cuando estábamos comenzando una iglesia allá a la entrada de San Martín, el monte estaba bien alto y íbamos a comenzar a jugar, ¿verdad? Para comenzar la iglesia. Una iglesia que comenzó muy preciosa. Entonces les dije, vamos a chapodar, y les dije a todos, traigan corvo, cuma y todo lo demás, y comenzamos, el monte alto así, y comenzamos a chapodar, y yo me puse a chapodar también ahí, ¿verdad? Hay como 15 años, quizás todavía alcanzaba a agacharme, y me puse a chapodar, y de repente cuando le hago yo con el corvo, era que me dieron así para darle, le hago, ¡pa! Sale corriendo un conejo negrito, pero así, chiquito, y sale corriendo el conejo, y dice, pastor, el conejo, agárrenlo, y sale, y cree que lo podían agarrar al conejito, que brinco para acá, brinco para allá, y de repente alguien lo agarró, ¿verdad? Dice, mire, pastor, le falta la patita, pues cabal le había dado yo con el corvo en la patita de la suerte, y vamos a ver el nido donde estaba, y allí había quedado la patita negra, fíjese. Yo le di al pobre, no tuvo suerte el conejo. Yo chapodando y no se le ocurre irse, hermano, sino que queda, porque como el monte estaba, y en vez de irse antes, hermano. Pero lo agarraron los hermanos, se lo llevaron, el conejito, con la suerte. No. Yo le di al pobrecito. Menos mal que no le di en la nuca. Ya me desviaron ustedes con este hermano Wilber, hombre, con ese conejo. Bueno, hay cosas que estamos guardando por religiosidad. El Señor dice, arrepentíos porque la religiosidad nos aparta. La religiosidad nos aparta. Lo que nos acerca es una relación. Lo que acabamos de decir el versículo. Jesús es el camino. Jesús, no las cosas que podemos tener. Dice, arrepentíos. Porque el reino de los cielos, ¿qué cosa dice? ¿Cuándo se acerca el reino de los cielos? Y mire qué lindo es esto. No dice, ya vino, ya entró. Dice, se ha acercado. Juan el Bautista todavía no lo conocía. Dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mire qué precioso. Y ahí le enseño cómo es que la religiosidad nos aparta. ¿Qué es arrepentíos? Ir para allá. Y yo me arrepiento y si yo voy para allá
con mi religiosidad, mis costumbres, tengo que arrepentirme, porque el reino de los cielos está para el otro lado. Si no me arrepiento, no doy la vuelta, no me acerco al reino de los cielos. ¿Y qué es el reino de los cielos? Donde gobierna el Rey de los cielos. Entonces la religiosidad me corre para un lado, me lleva para un lado, y yo tengo que arrepentirme y establecer una relación con Dios a través de Jesús. Amén. Entonces dice, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está. Si no hay arrepentimiento, no hay acercamiento de Dios. Muchos cristianos vienen y permanecen, reciben al Señor como Salvador, hacen su profesión de fe, pero no hay cambio de vida. No hay cambio de vida, no mira la mano de Dios bendiciendo su vida. Yo tengo tantos años y Dios no me bendice. No ha habido arrepentimiento, no ha habido un acercamiento. Sigo o con mi religiosidad, con mi costumbre o con mi pecado. Porque muchos podemos caer en hacer religión del pecado. Porque cuando dice, yo religiosamente me levanto, ¿a qué hora se levanta el hermano Wilber? Religiosamente, la Paulita me levanta, digo, ¿cómo? La alarma. Me dice la Paulita, papi. Religiosamente, o sea, lo que hago rutinariamente, decimos religiosamente también. Hay cosas que hacemos rutinariamente que tenemos que romperlas. Y muchas de esas religiosas que hacemos es pecado delante de Dios. Si esas cosas no se cambian, no hay arrepentimiento, no hay acercamiento a Dios. Cada uno de nosotros conoce qué áreas de nuestra vida necesitan ser cambiadas, en qué áreas de nuestra vida necesitamos arrepentirnos. Hay gente que dice, yo soy lo que soy, yo no voy a cambiar nunca, así he sido siempre, yo no tengo pelos, yo le digo a cualquiera. Eso se llama religiosidad. Yo no voy a cambiar, no. Dice arrepentirse es cambiar la manera de pensar, cambiar la manera de actuar. Que es un cambio total. Pastor, mire, pero yo todavía hay áreas de mi vida, sí, hermano, pero por lo menos, si iba para allá, ya por lo menos, aunque todavía no me he llegado hasta establecer la relación, pero por lo menos ya vengo de regreso, ¿me entiendes? No sigo profundizando en el pecado. No sigo con el alcohol, no sigo con el vicio, no sigo con el adulterio, no sigo con las mentiras, no sigo con la pornografía, no sigo con aquellas cosas que habían estado en mi vida religiosamente. ¿Qué significa que no las he dejado pero voy caminando para atrás? Antes mentía 10 veces, hoy miento 3. ¿Sigue siendo pecado? Sigue siendo pecado. Pero voy mejorando. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va mejorando. Ahora, si usted puede hacer el cambio total y no lo hace porque dice, no, es que el pastor dice que la senda del justo, así que despacito voy. No, si usted puede hacerlo y no lo hace, eso se llama rebeldía. Si yo puedo hacer ese cambio total y no lo hago, eso se llama rebeldía. Hay cosas en las que definitivamente Dios va obrando y actuando y se las va cambiando a uno despacio. Y uno dice, es que tengo que luchar. Una persona, por ejemplo, que toma. Yo tuve a un hermano aquí, hasta le compré la Biblia Plenitud, se llama, que es la que le han puesto unos hermanos de los Alcohólicos Anónimos, les pusieron los 12 pasos y toda la cosa. Yo personalmente lo agarré y lo evangelizaba aquí. Y le decía, hermano, ¿cuánto lleva ya sin tomar? 3 semanas, bro. 4 semanas, gloria a Dios. Un día dejó de venir. ¿Qué crees que le había pasado? Pateó el cable. Después me le acerqué y le digo, ¿y qué pasó? Es que me dio vergüenza regresar con usted. ¿Y por qué, brother? Caí. De zapotazo. Caí, ¿ve? ¿Y qué pasó? Es que fíjese que llegaron al taller unos cheros, me dijo. Y no, que no sé qué. Y al final me lo terminé echando yo también, me dijo.
Ok, ¿cuánto tiempo pasamos? No me acuerdo cuánto, por decir, 3 semanas. Ok, hoy la meta es que vamos a pasar 6. Regrese que vamos a volver a comenzar. ¿Puedo regresar? Sí, regrese que yo voy a estar con usted. La meta es que hoy, si pasamos 3, por lo menos pasemos 6, el doble. Por lo menos. ¿Y se puede, pastor? Démosle. El justo cae 7 veces. El problema es quedarse en el suelo, porque el justo se levanta. Amén. El justo se levanta. Y no vamos a caer en los problemas de religiosidad extrema que tenían los saduceos. ¡Oh, pecador, destituido del reino de los cielos! No puede venir a la iglesia, no me junto con usted. ¿Quién no es pecador, hermano? ¿Quién no ha cometido pecado? Nos ponemos a veces tan religiosos que nosotros mismos corremos a la gente. Porque no podemos decir. Ahora, diferente es el que anda en el pecado, que vive en el pecado, se revuelca en el pecado, cualquier nombre que tenga el pecado, y sigue y sigue y sigue y no quiere ni salir. Esa es otra historia. Pero el que cayó y quiere salir y se quiere levantar, el justo cae 7 veces y se levanta. Y el cristiano debe interceder por aquel que está caído y no saltar sobre el que está caído. Usted y yo tenemos que interceder. Si usted tiene un familiar, un amigo, un vecino, un hermano que sabe que ha caído, usted tiene que ayudarle a restaurarse. No tiene que acabárselo. No estamos para eso. Estamos en guerra, pero en la guerra no se acaba el herido. En la guerra se levanta el herido y se lleva. Amén. Dice: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Versículo 3. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, refiriéndose a él, ¿verdad? A Juan el Bautista: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que usted y yo vayamos enderezando las sendas. Cuando usted y yo nos volvemos religiosos o nos volvemos pecadores, los caminos para que el Señor venga a hacer la obra se vuelven, ¿cómo podemos decir? Veredas, pero no se vuelven rectos. Entonces Dios quiere bendecirnos, pero no tiene un camino recto para bendecirnos, hermano. Dios no tiene un camino recto Dios quiere bendecirnos a todos nosotros. Dios quiere bendecirnos a todos nosotros siempre. Y a todos los cristianos. Él siempre quiere bendecirnos. Pero a veces el camino no está recto para bendecir. Y si te bendigo en el camino que andas, vas a creer que eso es lo correcto y por eso no te bendigo, porque no estás en el camino correcto. Ni estás haciendo el esfuerzo que tenés que hacer. Y yo le pido y le pido y le pido a Dios. Sí, pero el camino para que Él venga no está recto todavía. Entonces, si el camino no está recto, Dios no va a entrar. No porque no pueda, no, porque Él sabe que eso no es correcto. Papás que complacen a los hijos porque arman el berrinche. Yo que lo beso, yo que lo beso, yo que lo beso. Cállate, pues ya te lo voy a dar. ¿Qué es lo que le está enseñando al cipote? La próxima vez, ¿qué va a hacer? Más berrinche. Porque sabe que el papá al final le va a terminar diciendo que sí. Dios no es alcahuete. Usted hágale berrinche a Dios y se queda con el berrinche. Ya no voy a la iglesia. ¿Quién pierde? Ya no voy a la Biblia, ya no sirvo, ya no leo la Biblia, ya no sirvo. ¿Quién pierde? Porque hay cristianos haciéndole berrinche a Dios porque no le ha contestado lo que quiere que le conteste. Esos son los cristianos. Como bueno, de otra iglesia, está bueno. Son los vecinos, ¿verdad? Son los vecinos. Mano, muchas veces creemos que haciéndole berrinche a Dios vamos a conseguir como conseguimos con nuestros papás o conseguimos con nuestros amigos o a veces con el jefe. A mí me ha pasado. Mire, si no me dan tal cosa, si no consigo tal cosa, si no me dan esto, me voy. Por la misma puerta que entró puede volver a salir. Nadie es indispensable. Es la respuesta siempre. ¿Por qué, pastor? Mire, alguien que es bueno. Sí, pero si me hace el berrinche la primera vez y lo acepto, ¿qué es lo que viene después? Otro berrinche más grande. Así es. ¡Mira! Dios le bendiga. Por ahí por donde entró, allí cabal vuelve a salir. No somos enemigos.
Porque hay cristianos, no, yo no le hago berrinche a Dios, pero le hace berrinche al líder, que es lo mismo porque es la autoridad que puso. Pasemos mejor, ¿verdad? 4. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. En otras dice saltamontes. ¿Cuántos comeríamos saltamontes, hermano? Aquí le voy a quitar las alas primero, hombre, para que no me pase raspando cualquier que la garganta. Hay varias interpretaciones al respecto. Dicen que esos saltamontes o esas langostas son bien altos en proteínas. Entonces que realmente, y la miel también, ¿verdad? En México lo comen. Voy a contar un chiste, cuento un chiste. Yo escucho a este señor, me cae muy bien, es un mexicano. No, este es otro, es un colombiano, pero también tiene lo mismo. Es japonés, hijo de colombiana con un japonés. Dice, cuando llego a Colombia y les digo que vengo, como me miran, dice, ¿verdad?, que vengo de allá, de Asia, ellos me dicen chino. Yo les digo, no soy chino. Es así, ¿verdad? Ya me tienen chino decir que soy chino. Pero como lo miramos así, para nosotros todos esos son chinos, ¿verdad? ¿Y sabe qué me preguntan? En todas partes me preguntan. Así la gente así, con un poquito de penita, pero se voltean a ver unos otros, pero siempre me preguntan. ¿Y allá en China comen ratas? Siempre me preguntan lo mismo. Dice. A mí me molestaba que me preguntaran eso, dice. Que me estaban diciendo que yo comía ratas, dice. Pero un día fui a Japón y les dije que iba de Colombia, dice. Dice, ahí por el Amazonas. Sí. Y le dice, y allá comen culebras, dije que le... O sea que aquí pensamos que los chinos comen rata y los ¿cómo se llama? Y los chinos piensan que nosotros comemos. Y dice, ni allá, ni aquí nos comemos las culebras, ni allá se comen las ratas, pero es lo que la gente habla, ¿verdad? ¿Por qué fue que me sacó eso usted? Hermano, él comía, y dice que era una comida de pobre también, igual que la vestimenta. La ropa, lo que se mira bien en el video es bonito, porque la ropa es más o menos el mismo tipo de ropa que tienen todos. La vestimenta era más cara, la piel de camello, que la ropa ahora. Ahora, ¿qué pasaría si usted mira un pedazo de cuero de camello? ¿Qué será más barato? La ropa ahí donde ponen 2 por 1, 2 por $1. Antes era más cara la ropa. Sigamos. 5. Y salían a él y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, todos los que estaban cerca salían, ¿verdad? Y eran bautizados por él en el Jordán. ¿Qué hacían, dice? Versículo 6, ¿está conmigo? ¿Qué hacían? Oiga lo que le voy a decir. No confiese sus pecados a los hombres para que se los perdonen. Ningún hombre puede perdonar pecados. ¿Cuántos lo hicimos? Yo levanto la mano. Donde se metía uno calladito. Yo, en Semana Santa. Usted solo en Semana Santa iba. Todo el otro año se lo guardaba. Semana Santa. Yo, ¿cómo es que decíamos la primera parte? Yo me confieso pecador. Vaya y haga esto religiosamente. Lo que se aprendió de memoria, vaya y repítalo. Eso no nos acerca a Dios, nos aparta. Y el hombre no puede perdonar pecado. ¿Por qué no puede perdonar pecado? Porque tiene pecados. El único que puede perdonar pecados es el que no tiene pecados, que se llama Jesús de Nazaret. Pastor, mire, yo lo hice, hermano. Yo lo hice queriendo agradar a Dios. ¿Vos fuiste a hacer la primera comunión con la niña, ¿cómo se llama la profesora qué? Nos ponían. Y esa era la graduación del kinder. Ir con la candelita. Era la única vez que me compraron ropa nueva, pues. Muchas veces, queriendo hacer bien, nos equivocamos.
y nos equivocamos. Vamos a obrar mal, vamos a hablar mal contra los católicos. No, hermanos, si de ahí venimos. No lo hacen porque quieran hacer mal. Lo hacen por la religiosidad, por la costumbre, por no leer la Biblia, por no estudiar la Biblia. No nos vamos a pelear con ellos, nunca, jamás, no debemos. Debemos de amarlos, porque de tal manera amó Dios, no dice a los hermanos, sino que dice los amó para traerlos. Ahora, Jesús ama a su iglesia, Dios ama al mundo. Eso está establecido también en la palabra. Jesús ama a su iglesia, el Padre ama al mundo para traerlos a Jesús. Y Jesús ama a su iglesia. Entonces, ¿lo vamos a criticar? No, hermano. No nos vamos a poner a pelear. Debemos de traerlos con amor al Señor. Pero recuerde, los pecados no se le confiesan al hombre. Y a veces cometemos el error de decir, es que este es mi amigo, esta es mi amiga, fíjate. Y después se vuelve enemigo. Y cuando se vuelve enemigo, se lo cuenta a todos los demás. Y después allá va aquel que era cristiano y siempre echaba los tragos. Porque como le contó que se había echado los tragos un día, aún después de ser cristiano, y comienza y no se lo quita. Los pecados se le confiesan al Señor. Los pecados se le confiesan al que puede borrarnos los pecados. ¿Sí? Pastor, mire, a mí ha venido gente, pastor, mire, yo tengo que hacer, porque no puedo confesarlo, pero a veces no le digo que, yo digo, tan bonito que se veía este hermano, y con lo que me salió. ¿Ya le ha pasado a usted o solo a mí? Pregunto, ¿no le ha fallado nadie a usted? ¿Nunca le ha fallado a ustedes nadie? ¿Ninguna persona? ¿Cómo no? ¿O solo a mí? Eso es que nos falló cuando fallamos. Se lo voy a poner de otra manera, pues, de la manera que duele. ¿A cuántas personas le ha fallado a usted? Sigamos mejor. Los pecados se los confesamos al Señor. 7. Al ver Él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían al bautismo, les decía, ¿cómo les decía? Generación de víboras. Hermano, si alguien le dijera a usted, generación de víboras, ¿cómo se sentiría usted? ¿Por qué les decía generación de víboras? Esos dos grupos, los fariseos y los saduceos, eran los grupos religiosos y políticos, que era lo mismo en la época de Jesús, y se mantuvo todavía después. Era lo mismo los políticos y los religiosos. Unos decían una cosa, otros decían otra. Por ejemplo, unos decían, solo vale los 5 primeros libros de la Biblia porque esos son los inspirados por el Señor para Moisés. Unos decían, los muertos no resucitan. Otros decían, sí resucitan. Otros decían, si es conforme a lo que dice en la Biblia, sí, porque yo así soy. Eso es el Señor. ¿Cómo les decía el Señor? Hipócrita, les decía. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir exactamente todo lo que la Biblia dice. Yo tengo de predicar la palabra 12 más 16, casi 30 años. Y pastor, nunca ha pecado. Si le digo que no, otro pecado me echo a la bolsa. Todos pecamos. Entonces, estos decían que no. Y se acercaron para ver qué es lo que decía Juan el Bautista. Esa generación de víboras, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Si nos mantenemos en las cosas que no son agradables a Dios, vamos a recibir la ira venidera. Vamos a recibir. Pero, versículo 8, hasta ahí vamos a llegar por tiempo. Haced pues, ¿qué cosa les dijo? Frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es lo que el Señor dijo? Por sus frutos, que no nos conozcan por lo que hablamos, que nos conozcan por lo que somos, que se nos conozcan por los frutos. Mire, aquí le voy a poner un ejemplo. Ese árbol que está ahí es un árbol de guayabas. Tenía un montón de ramas de matapalo. Y me dijo el hermano que trabaja aquí, que cuida los árboles. Me dice, pastor, le quito las ramas de matapalo. Digo, mira,
Mire, las guayabas no me gustan, le dijo. No me gustan las guayabas. Entonces, me gusta más ver el palito verde así con las ramas anaranjadas, le dijo. Ay, que esté el matapalo. No se las quito, no, le dije. Y dice, eso le va quitando fuerza. Y yo me acuerdo cuando comenzamos, que nos pasamos para acá, y yo vi las ramas de ese palo, que por cierto el hermano que hacía la limpieza aquí, para que no se cayeran las guayabas al suelo, él le ayudaba para comérselas. Él cortaba las guayabas porque era un montón de guayabas. Y hoy que yo estoy al otro lado, digo, qué poquitas guayabas ha dado este palo, dije. Y allí, mire, allí llegan un día de estos, esta semana pasada, habían 7 clases de pájaros diferentes en ese palo. 7 clases de pájaros diferentes. Y yo allá, yo me quedo viendo los pajaritos bien bonitos. Pero llegan a comerse la guayaba. Yo le digo al hermano, quítele todo el matapalo y échele abono porque quiero que dé más guayaba para que vengan más pajaritos. ¿Sabe cómo le dicen a ese tipo de plantas? Parásitos. Usted y yo, cuando dejamos que el pecado esté en nosotros, son parásitos en nosotros. Nos evitan dar fruto como cristianos. Hay pecados que aunque se miren bien, hay que sacarlos. Si no nos sacamos, el fruto va menguando y nos va quitando el fruto que Dios espera ver en nosotros. Amén. Hay que sacar el pecado para que las ramas verdaderas crezcan y den fruto. Un día de esto lo cortó el hermano, ya la sacaron, o todavía están las hojas ahí, ya la sacaron. Un buen poco, de ramas. Todavía le quedan unas 2. Yo hasta dije al principio, déjensela porque ahí al colibrí a chupar la miel. No, hermano, el pecado no debe permanecer. Usted y yo tenemos que ir quitando el pecado para que el fruto de cristiano, y el fruto, oiga, y el fruto de cristiano se llama bendición. Hay veces no vemos la bendición por el pecado. Cuando usted y yo disminuimos el pecado, viene el fruto y la gente dice, yo he oído gente, ¿y qué le dan pisto allí? Que mira cómo está desde que se hizo cristiano le ha ido bien. Pues sí, y no por sus frutos lo conoceréis. Le voy a poner un ejemplo, para la gloria de Dios, no para gloria nuestra. Este colegio, ¿sabe por qué ha crecido? Porque se llama cristiano. ¿Cuántos años tenemos ya el colegio, profe? 10. De hace 10 años se contaban así los nombres, los colegios que se ponían cristianos en Santa Tecla. Hoy ya hay otros que dicen cristiano, cristiano, y que antes estaban y no se ponían cristiano. Porque por sus, cada uno de nosotros, hermano. O sea, por ejemplo, el crecimiento del colegio. Yo sé que es mucha labor del profe, mucha labor de los profesores y los que estamos aquí que hemos hecho. Pero si no tenemos el respaldo de Dios, no vemos crecimiento. El fruto se da por el respaldo de Dios. ¿Cuándo se da? Cuando usted y yo apartamos el pecado de nosotros. Amén. Por sus frutos, no por el rótulo de decir soy cristiano. Tenemos que darle más énfasis a los frutos para ver la bendición del Señor. Incline su rostro, por favor, vamos a orar. Padre, le damos gracias, papito lindo, en esta noche. Le pedimos, Dios, que nos lleve de regreso con bien a nuestros hogares y enséñanos cómo hacer en cada una de nuestras vidas para llevar el fruto abundante de 30, 60 y 100 por uno que usted quiere que llevemos, Padre. Gracias, Señor. Pero si entre los que estamos acá hay alguien que todavía no ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, dice el Señor que somos ramas en la vid verdadera cuando lo recibimos a Él como Señor y Salvador. Si usted nunca ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, debe hacerlo para tener la bendición de Dios. Solo levante su mano ahí donde está y diga, yo quiero recibir a Jesús como mi Señor y Salvador. Si usted nunca lo ha hecho antes. Gracias, papito, le damos. Llévenos con bien de regreso a nuestros hogares, se lo suplicamos, en el glorioso y poderoso nombre de Jesús de Nazaret.
Amén y amén.